No sé cuántos de ustedes han tenido que, por algún impasse, por algún problema técnico con su vehículo o con el vehículo de algún amigo, tener que pedir que te remolquen. Pero no necesariamente con una grúa, sino con algún buen amigo, con algún buen hermano, que llegue a donde tú estás y con unas fuertes cuerdas, unas fuertes amarres, el auto de adelante tire al de atrás. Yo no sé mucho de mecánica automotriz, pero sin duda la fuerza que se necesita para mover un auto en completo stop es bastante. Por lo tanto, se necesita una gran carga de fuerza que esa cuerda o ese cordón resista. Pero ¿qué pasa? No sé si alguna vez les ha pasado, que de repente se pillan que no tienen más cordel que un cordel ordinario que tenían en el maletero, todo deshilachado, todo desenhebrado, pero es realmente lo único que hay. A mí me ha pasado. Y realmente el resultado no va a ser muy bueno. Vamos a intentar y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en amarrar esos dos vehículos, pero seguramente en una cuadra más escucharemos un gran sonido y si no estamos atentos, ahora ya no hay solamente un auto en pane, ahora hay dos autos en pane. Eso pasa cuando en vez de tener una cuerda sólida que aguante, que resista, tenemos un cordel, una cuerda débil, fracturada y a punto de romperse. El texto que hoy tenemos por delante, hermanos, nos recuerda que cuando hay conflictos y cuando hay desacuerdo, incluso entre dos hermanos o hermanas de una congregación, nuestra unidad en Cristo se debilita y estamos expuestos a gran daño y estamos expuestos a grandes problemas por no saber cómo reparar ese cordel. Por lo tanto, la idea que yo les quiero presentar hoy, a la luz de nuestro texto, es que como iglesia nosotros podamos mostrar nuestra firmeza en el Señor, promoviendo la armonía entre nosotros. Esta es la idea principal que quiero hoy día compartir con ustedes a la luz de nuestro texto es, hermanos, mostremos nuestra firmeza en el Señor, promoviendo la armonía entre nosotros. Y como nuestro pastor siempre nos ayuda con sus buenas preguntas, nuestro pastor Tomás, estoy tratando de imitarlo también, y quiero guiarnos en este sermón con la siguiente pregunta. ¿Cómo entonces podemos promover la armonía entre nosotros? ¿Cómo la iglesia Cristo Admirable puede promover la armonía y mostrar nuestra firmeza en el Señor de manera práctica, real? Y eso lo vamos a ver en dos encabezados. Y el título de este sermón es Promueve la armonía en el conflicto. Promueve la armonía en el conflicto. El primer encabezado que vamos a estar viendo es, queridos hermanos, reconciliémonos, reconcíliate a la manera de Dios. Reconcíliate con tus hermanos en Cristo a la manera de Dios. Y tenemos nuestro primer versículo, versículo 1, dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Nuevamente, dos veces la palabra amados. Y lo que Pablo está haciendo aquí en este primer versículo, en este primer punto, y lo que me gustaría destacar de esto, es la forma en la que Pablo se dirige a los filipenses. Pablo, el apóstol Pablo, tenía un amor tan profundo,
tan real por la iglesia de Filipos y en general por la iglesia del Nuevo Testamento, pero a los filipenses le muestra su cariño de una manera tan real, tan concreta, que se dirige a ellos con estos términos: amados, añorados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor. Y nuevamente, por si les queda duda de su amor, les vuelvo a repetir: amados. El apóstol Pablo les está diciendo: ustedes no se imaginan lo mucho que yo los estimo, lo mucho que yo los amo, cómo yo los considero tan preciados ante los ojos de Dios, que les tengo que exhortar de esta manera. Ustedes para mí son tan amados que no duden de que la exhortación que les voy a dar ahora va en contra del amor tan profundo que yo tengo por ustedes, dice Pablo. Mostrando lo que ya hemos aprendido, que Pablo tenía una relación más bien de amistad con la iglesia de Filipenses. Y esta amistad estaba anclada a Cristo, y hablábamos del como triángulo de la amistad, donde Cristo era el punto central y por un lado estaba Pablo, por otro lado los filipenses, y se generaba una relación tan hermosa en el Señor. Y de esta manera Pablo comienza a concluir la idea que viene desde el capítulo 3, para los que han estado los últimos 2 sermones, donde Pablo llama a la iglesia de Filipos a no confiar en sus propias fuerzas, a renunciar al orgullo religioso, a abrazar el supremo valor de conocer a Cristo. Y también nos ha animado el Señor por medio de Filipenses, lo que nos predicaba nuestro pastor Tomás, a que podamos seguir creciendo en nuestra madurez, corriendo la carrera, enfocados en Cristo como nuestra meta, como nuestro supremo tesoro. Y luego de eso Pablo les comienza a advertir a los filipenses que habían falsos maestros cuya gloria era su vientre y su vergüenza. Ellos estaban desviando a los filipenses de una fe genuina en Cristo. Muy probablemente era un grupo judaizante, aunque no lo dice el texto en sí, que estaban añadiéndole obras a la perfecta obra de Cristo a nuestro favor. Pero ahora, de una manera muy pastoral, muy amorosa, pero también muy firme, exhorta a los filipenses, y espero que sea también la exhortación del Señor a nuestra vida hoy, a que muestren su firmeza en el Señor, estando en armonía entre ellos. Y especialmente, y este es uno de los puntos quizás más cruciales tal vez desde las exhortaciones de Pablo a los filipenses, nombra a 2 hermanas con nombre. Por lo general, las exhortaciones de Pablo hacia la iglesia no llevan nombre. Son exhortaciones bastante generales y prácticas, pero en esta oportunidad Pablo nombra a Evodia y a Sinti que estaban distanciadas, que seguramente no había armonía ni unidad entre ellas. Y a pesar de que no conocemos el detalle, seguramente no era una situación muy sencilla. Pero lo que sí es cierto es que no había unidad, no había firmeza, no había armonía entre ellas. Y si ustedes recuerdan el propósito principal de Pablo a los filipenses, la exhortación principal que encontramos en el versículo 27 del capítulo 1, Pablo viene poniendo todo un argumento desde el capítulo 1 para llegar a la exhortación del capítulo 4. Pablo viene dando todos los fundamentos y está entregándoles todo el cariño que tiene por los filipenses para llegar a esta exhortación del capítulo 4. Porque su punto principal, que leemos en Filipenses capítulo 1, versículo 27, Pablo les ruega que se comporten de una manera digna del Evangelio, pidiéndoles que aunque él esté ahí o no, él pueda oír que están firmes en un mismo espíritu, luchando
unánimes por la fe del Evangelio. Pablo les pide, hermanos, estén firmes en unidad y puedan combatir juntos, sin división, sin contiendas, por el progreso del Evangelio. Y ahora nos encontramos con la misma exhortación, pero dirigida a 2 hermanas de la congregación. De esta manera Pablo expresa su profunda preocupación y amor por estas hermanas y también por la iglesia en general. Por lo tanto, dentro de este primer encabezado, donde el Señor nos hace un llamado a reconciliarnos a la manera de Dios, Pablo hace un ruego. Y este ruego es un ruego por la unidad. Es un clamor urgente, afectuoso, para que haya armonía en el pueblo de Dios. No utiliza la palabra les pido, les sugiero, les recomiendo. Pablo dice les ruego, les suplico, les imploro. Y nos suena un poco Filipenses capítulo 2. Si hay algún consuelo de amor, si hay algún estímulo en Cristo, si hay alguna muestra de misericordia, entonces consideren a los demás como más importantes que ustedes. No hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria, sino que estén unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y trae esta exhortación: Evodia y Síntique vivan en armonía en el Señor. Ya dijimos que no sabemos bien el trasfondo de esta división que había entre estas 2 hermanas. Algunos comentaristas dicen que podría ser que una de las 2 tenía una comprensión un tanto distinta sobre los judíos del capítulo 3, que estaban poniendo la esperanza en la carne, en las obras, en la circuncisión. Es uno de las posibilidades. Otros piensan que podrían ser asuntos de diferencias en cuanto a cómo llevar la iglesia o las actividades que habían en la iglesia. Porque a pesar de que Dios ha establecido que sean los hombres que lleven el liderazgo de la iglesia, en Filipenses había mujeres de influencia dentro de la iglesia. Porque recordemos que la iglesia de Filipos comienza con un grupo de mujeres que están orando en la orilla del lago, en la orilla de un río. Llega Pablo, les predica el evangelio, y hay una mujer en particular que es Lidia, que se convierte al Señor, pero dice la Escritura que se convirtió ella y toda su casa. Luego hablamos de que Pablo sigue predicando y queda preso en Filipos, en donde se convierte un carcelero. Y ese primer grupo de convertidos, junto con la ayuda de Pablo, comienzan a plantar una iglesia en Filipos. Por lo tanto, había mujeres que tenían historia dentro de la iglesia, habían sido parte quizás de lo que le llamaríamos ahora un equipo fundador de iglesias. Por lo tanto, había una razón importante para que Pablo interviniera de esta forma en la iglesia de Filipos. Podría haber sido quizás orgullo entre ellas, y es seguramente la razón de fondo de esta división, más allá del detalle. Habían celos probablemente, rivalidades, indiferencias que tenían a estas 2 hermanas distanciadas dentro de una misma congregación. Pero cualquiera sea la razón, el llamado del Señor a través de Pablo es claro: vivan en armonía en el Señor. Vivan en armonía en el Señor. Algo había pasado, hermanos, que pudiera ser que cuando la iglesia reunida estaba ahí celebrando el día del Señor, y de repente estaba Evodia sirviendo en la congregación, ayudando, conversando, llegaba Síntique, y Evodia comenzaba a sentirse incómoda, comenzaba
a evitar a Síntique y viceversa, pero era una situación realmente incómoda. Y me imagino que tanto para Evodia y Síntique, pero no solo para ella, sino para la congregación, ya estaba siendo bastante incómoda la situación. De tal manera que Pablo tiene la autoridad de intervenir y llamar a estas hermanas al arrepentimiento y a que pudieran resolver en el Señor sus diferencias, porque un tiempo atrás habían estado con Pablo luchando unánimes por el avance del Evangelio, pero ahora había una división entre ellas. Y algunas cosas, hermanos, que nos quedan para nosotros de esta exhortación es que para Dios la unidad de los creyentes es algo bastante serio. Para Dios, la unidad de la iglesia de Cristo, expresada en iglesias locales, la unidad dentro de las iglesias locales es algo serio para Dios. Dios, queridos hermanos, ama la unidad. Se glorifica en la unidad. Manifiesta su poder y su manifestación gloriosa del Evangelio a través de la unidad. Por lo tanto, queridos hermanos, para nosotros también debería ser seria la unidad entre nosotros. No es algo de segunda categoría, no es algo que pudiéramos tratarlo o no. Es algo que para el corazón de Dios es central en la historia de su iglesia. ¿Y cómo podríamos ver esto? Simplemente recordando la oración que hace Cristo antes de partir, antes de entregarse voluntariamente por nosotros en la cruz, cuando dice: Padre, yo oro para que ellos sean uno. Padre, así como tú en mí somos uno, yo ruego, el ruego de Pablo, ruego para que ellos también puedan ser uno en mí y yo en ellos. ¿Para qué? Para que los demás, para que los no creyentes crean en que tú me has enviado. Y no solamente Cristo rogó por nuestra unidad, sino que vimos a lo largo de todo Efesios que Cristo no solo oró por la unidad, sino que Él murió por la unidad de la iglesia de Cristo. No solo pidió, sino que se entregó para unir a un solo pueblo en Él. Quizás alguno ya de ustedes debe estar pensando en las divisiones y en por qué dentro de la iglesia cristiana hay tanta división, y espero poder abordar eso en algunos minutos, pero si hay algo que la iglesia de Cristo debe saber es que para Dios la unidad de su iglesia es algo serio. Y como líderes, nosotros con Tomás y como los otros líderes que hay de los distintos ministerios, y cada miembro de la iglesia bíblica Cristo Admirable, debemos aprender a involucrarnos activamente en promover la armonía entre nosotros. Pablo era un apóstol de la iglesia de Cristo, reconocido por los filipenses, y él, por amor a la iglesia, interviene en esta división. Pero no interviene de manera superficial. Él nombra a Evodia y a Síntique y les exhorta la unidad en el Señor. Por lo tanto, nosotros también, y yo muchas veces podría haber, y he fallado en eso, necesitamos como líderes, como encargados de ministerio o como miembros de la iglesia de Cristo, procurar e intervenir en favor, nunca en contra, en favor de la armonía de la iglesia. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. ¿Comprendemos, hermanos, que la unidad para Dios es algo serio? ¿Es algo relevante?
entonces para nosotros también debería ser relevante, también debería ser algo serio. Por lo que yo les exhorto, hermanos, que si alguno tiene algo contra otro dentro de este pequeño grupo, dentro de esta manada pequeña, si hay alguien que tiene rivalidad, yo los animo, hermanos, en el amor de Cristo, a que tomen la iniciativa en la reconciliación. Toma la iniciativa en la reconciliación. Y aquí, hermanos, no me estoy refiriendo a un grupo específico, me estoy refiriendo a todos nosotros, ya sea los que hayamos ofendido o que nos hayan ofendido. Tenemos la misión y la obligación delante de Dios de procurar la armonía y la reconciliación en el Señor. Y piensen, hermanos, en un momento, imaginen que hay un ofendido y un ofensor, y ambos están buscando al Señor, ambos quieren hacer la voluntad de Dios, y ambos en esta iglesia escuchan: tú, ofendido, debes buscar la iniciativa en la reconciliación. Tú, ofensor, debes buscar la iniciativa de reconciliación. Y si ambos aman al Señor, ambos van a querer reconciliarse con el otro. Pero es muy difícil que solamente una de las dos partes quiera buscar la reconciliación. Ambos. Si ofendiste, reconcíliate con tu hermano. Si te ofendieron, reconcíliate con tu hermano. Porque la firmeza de la iglesia, hermanos, depende de eso. El avance, hermanos, del Evangelio a través de esta pequeña iglesia local depende de esa firmeza. Si no somos rápidos, hermanos, y prontos en reconciliarnos, nos pareceremos seguramente a ese cordel todo deshilachado, todo desenhebrado, que cuando venga la prueba y venga el empujón, se rompa. Queridos hermanos, si esta no es una armonía políticamente correcta, como hacen muchas veces nuestros políticos, que con palabras lisonjeras, superficiales, religiosas, políticamente hablando, tratamos de construir una unidad en el aire, hipócrita. No habla de eso la unidad de la iglesia. No es una unidad para simplemente quedar bien y que no hayan problemas. Esta armonía, hermanos, debe ser de corazón, de mente, de afectos. Y es una armonía posible. Es una armonía posible, hermanos, porque si Dios lo demanda de nosotros, es porque Él considera y cree que es posible para nosotros, en su poder, reconciliarnos de esta forma. Él te ha dado su espíritu, Él te ha dado su palabra, Él te ha dado su evangelio. Él te ha dado hermanos para que nosotros podamos mostrar nuestra firmeza en el Señor, procurando la armonía unos con otros. No hay nada que nos falte, hermanos, para poder iniciar un proceso de reconciliación. No hay nada que nos falte. Pero ¿cómo podemos promover entonces la armonía? No solo reconciliándonos y tomando la iniciativa en la reconciliación, sino también involucrándonos en la reconciliación de otros. Y el segundo punto de este sermón entonces es: ayudemos a otros a reconciliarse. Ayudemos a otros a reconciliarse. Versículo 3 de Filipenses capítulo 4.
en verdad, fiel compañero, te ruego, el segundo ruego, que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Hazlo junto con Clemente, los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo no solo llama a las mujeres, a Evodia y a Síntique, que se reconcilien, sino que en esta ocasión particular, él llama a su fiel compañero, que no sabemos muy bien quién era realmente. Hay teorías, pero no sabemos quién de todos los colaboradores Pablo le está pidiendo esto. Pero seguramente era un colaborador muy importante para Pablo y de mucha influencia dentro de la iglesia de Filipos. Seguramente uno de los líderes o uno de los ancianos o uno de los maestros de Filipo. Y le pide a este fiel compañero que ayude a esta hermana, a estas hermanas, a reconciliarse entre ellas. Y aquí, hermano, yo quiero que nos detengamos un poco en Evodia y Síntique, porque estas hermanas no eran, como habla Filipenses capítulo 3 y capítulo 2, no eran malas obreras, no eran falsas maestras, no eran personas mundanas, eran personas que estaban comprometidas con el Señor de manera real. Ambas eran personas que amaban a Dios, que amaban a Cristo, que lucharon con Pablo y predicaron el Evangelio juntas. Y Pablo las tenía en alta estima. La exhortación que Pablo está haciendo no es una exhortación de exposición, de humillación, aunque seguramente era uno de los frutos que debería producir esta exposición, pero Pablo anhelaba por amor a ellas que se reconciliaran en el Señor, porque eran hermanas que servían en la iglesia. Eran buenas hermanas, eran buenos ejemplos, que en esto particularmente estaban fallando y están siendo llamadas a hacer las paces en el Señor y a la manera del Señor. Estas hermanas habían acompañado a Pablo y eran preciadas para el Señor, pero ellas, al parecer, no habían podido resolver su conflicto. Y naturalmente, cuando alguien no puede resolver un conflicto con el otro, la sabiduría bíblica llama a distanciarse, separarse, difamarse, evitarse. Ninguna de las anteriores. Cuando dos personas no pueden solucionar un conflicto, y aquí estamos hablando de un contexto de iglesia local, están llamadas a abrirse a la ayuda de otros. Y era lo que ellas necesitaban. Que un hermano, en este caso seguramente un hermano maduro en el Señor, de la confianza de Pablo, interviniera en este conflicto. Queridos hermanos, y aquí llegamos a ciertas implicaciones que este pasaje tiene con nosotros. El llamado de parte de Dios para nosotros es que resolvamos conflictos o nuestros conflictos con la persona indicada. Y quiero dejar eso bien claro, hermanos. Aunque ya lo hemos dicho anteriormente, cuando yo tengo un conflicto con Carlos, yo debo arreglarlo con Carlos. Si Carlos tiene un conflicto conmigo y yo ofendí a Carlos, le dije una palabra hiriente, le falté el respeto, fallé en una promesa, etc. Carlos está obligado y mandatado por el Señor a resolver su conflicto conmigo. Pero cuando no hay una disposición de una de las dos partes, o es realmente una situación difícil en donde
realmente las personas no saben cómo iniciar el proceso de reconciliación, están llamadas a abrirse a la ayuda de otros. Y dentro de una iglesia local, abrirse a la ayuda de sus pastores, de sus líderes o de algún hermano serio que sea objetivo y imparcial y les pueda ayudar en su conflicto. ¿Para qué? Para que estas hermanas que están divididas, que están distanciadas, puedan obedecer la voluntad del Señor de estar en armonía. Pero quisiera ser claro en estos hermanos y cuidadoso. Nuestro primer llamado de parte de Dios cuando tenemos un conflicto con alguien es resolverlo con ese alguien. Es buscar todas las formas posibles, ya sea que seas tú el que tiene el rencor en tu corazón, la amargura, los celos o las envidias, o hayas sido afectado por otros, es tu responsabilidad lograr la armonía con esa persona en el Señor. Y esto lo hemos escuchado del pastor Julio, del pastor de la iglesia de Los Ángeles. También lo hemos podido escuchar del pastor Marcos Peña, que solo se deben incluir terceros. Presten atención a esto. Solo se deben incluir terceros en el asunto cuando se busca ayuda para la reconciliación. Ya sea a través de un consejo, y uno puede acudir a un hermano o una hermana que sabes que te va a dar un buen consejo y le vas a exponer esta situación y le vas a pedir un consejo sobre cómo crees tú que yo me puedo reconciliar con esta persona. ¿Cómo crees tú que yo puedo encontrar armonía con esta persona que me ha sido difícil? O, derechamente, para que esa tercera persona intervenga en el problema. Bíblicamente no existen más razones para ser parte a un tercero de un conflicto entre dos. Si tú quieres incluir a un tercero, que sea para un consejo, o que sea para que esa tercera persona, en este caso un pastor, un líder o un hermano maduro que sabes que va a ser escuchado por las dos partes, pueda intervenir en el asunto para la reconciliación y la armonía de estas dos personas. Si incluimos a otros para no pedir consejo o para que no intervengan, podemos tener mucho cuidado, hermanos, de no pecar contra el Señor y ser acusados de murmuración, difamación, crítica y división dentro de la iglesia. Si incluyes a terceros, que sea para consejo o para que intervenga. De lo contrario, muy probablemente en eso puede haber murmuración, difamación y malograr la unidad que tenemos ya en Cristo. Sin embargo, cuando hay un conflicto difícil que no se pueda resolver en primera instancia entre esas dos personas, hermanos, y esto me lo digo a mí, se lo digo al pastor Tomás y se lo digo a cada uno de ustedes, busquen ayuda. Porque si ustedes no solucionan, si nosotros no solucionamos el conflicto, recuerden ese cordel frágil, quebradizo, deshilachado, inútil. Pero si nosotros nos esforzamos por cuidar la armonía y la unidad de la iglesia, vamos a poder desechar ese cordel roto y poder comprar uno nuevo, firme, que mantenga la unidad que ya tenemos en Cristo. Por eso, hermanos, para nosotros es importante y para ustedes debe ser importante llamarnos mutuamente a cuidar la unidad de la iglesia, la armonía de la iglesia. Por eso es delicado, hermanos, que en conflictos de dos
intervengan, hagamos parte a otras personas que no van a aconsejar y que no van a intervenir. Es delicado eso delante del Señor. Porque el pueblo de Dios no está llamado a eso. En el pueblo de Dios no existe el cuchicheo santo. No existe. Eso puede existir en nuestros trabajos. Eso es lo que hacen los mundanos. Eso es lo que hacen las personas que no temen al Señor. Pero en la iglesia no debe existir el cuchicheo santo. Pero sí debemos estar abiertos a recibir consejo y a permitir que otros intervengan en una posible y anhelada reconciliación. Por eso, hermanos, cuando sepamos de algún conflicto entre nosotros, dispongámonos a colaborar para la reconciliación de ellos y para la armonía de la iglesia. Y cuando venga alguien entonces y te cuente un problema que tuvo con otra persona, y esto realmente no es nuestro, esto lo hemos escuchado de otros pastores, cuando vengas y alguien te traiga un problema que tuvo con el otro, pregúntale dos cosas. ¿Hablaste con esa persona sobre esto? Segundo, si ya hablaste, ¿cómo terminó la situación? ¿Para qué me estás contando? Y si la persona dice, mira, la verdad que no he hablado con esa persona, no me siento capaz, o quizás siento que se puede molestar si es que yo le digo algo, entonces tú pregúntale, ¿te gustaría que yo intervenga? ¿Te gustaría que yo pueda decirle a la persona que tú hablaste conmigo y que tienes un deseo de reconciliarte con ella o con él? Hermanos, si nosotros comenzamos a practicar esto, créanme que la unidad de la iglesia va a ser un tesoro tan hermoso que otros que no creen en el Señor van a venir y van a poder tomar del tesoro del Evangelio. Porque van a ver el amor y la unidad, incluso en medio de nuestros desacuerdos. Porque los desacuerdos existen, son reales, son inevitables. Pero es evitable cómo nosotros respondemos a los desacuerdos. Así que cuando venga algo así, puedes ofrecerle orar, puedes buscar un consejo en la palabra de Dios para ayudarlo en esta situación y disponte a intervenir si es necesario. Pregúntale a la persona, ¿tú quieres que yo intervenga? Y si la persona te dice que no, entonces, ¿por qué me lo estás contando? ¿Cuál es el fin? Porque si la persona no quiere consejo ni intervención, y esto va a sonar verso, puede ser murmuración. Y antes de ir bajando, hermanos, al final del sermón, permítanme tomar un poco de... Muchos de los que estamos aquí, incluyéndonos a los miembros de esta iglesia, hemos tenido que salir de alguna iglesia. Yo diría que el 80-90% de los que estamos acá hemos tenido que dejar alguna iglesia. Y esto realmente es algo triste, no es algo que al pueblo de Dios le cause placer, o al menos no debería. Es una situación dolorosa, difícil ver cuando las iglesias se dividen y el testimonio del evangelio se ve empañado. Es una situación difícil, triste, que hemos experimentado lamentablemente teniendo que salir de algunos lugares. Pero quiero ser cuidadoso en esto y decir que cuando la reconciliación realmente no es posible por causas justificables a la luz de la palabra de Dios, a veces lo más sabio es tomar caminos diferentes. Cuando las diferencias que tenemos o los desacuerdos son irreconciliables y hay razones justificables,
estaríamos o deberíamos estar dispuestos a tomar un camino distinto. Y esto, hermanos, se aplica para un matrimonio donde uno de los dos agrede reiteradamente y violenta reiteradamente y abusa reiteradamente de su esposa, o viceversa, y el esposo no se arrepiente y el esposo es terco y el esposo es abusivo. Ahí podría haber una diferencia irreconciliable y eventualmente, si no hay arrepentimiento, deberían tomar caminos distintos dolorosamente, tristemente. Si el esposo o la esposa es infiel y no se arrepiente y no hay posibilidad de reconciliación y hay un daño irreparable, deberían tomar caminos diferentes, aunque no es la voluntad original de Dios que esto pase. Esto se aplica también a familiares o conocidos que por causa de nuestra fe nos rechacen, no quieran relacionarse con nosotros. Tampoco estamos obligados a mantener una relación con ellos si es que ellos deliberadamente nos rechazan por causa de nuestra fe. Y esto a veces también se aplica cuando hay creyentes, hermanos, verdaderos creyentes, que tienen a la luz de las Escrituras diferencias justificables que les podrían llevar a tomar caminos diferentes, o al menos por un tiempo. No sé si recuerdan la historia de Pablo y Bernabé, dos hombres de Dios hermosos, ejemplares, pero tuvieron una diferencia muy grande por causa de Juan Marcos, que se presupone que había fallado en algunas cosas, y para Pablo ya no era posible llevarlo con él, pero Bernabé sí quería continuar con Juan Marcos y no hubo caso. Y en esa situación Pablo y Bernabé deciden, por un tiempo al menos, porque después los vemos juntos nuevamente, tomando caminos diferentes para un mayor progreso del Evangelio. Pero la causa tiene que ser muy justificable. Diferencias doctrinales irreconciliables. Diferencias doctrinales que realmente estén dañando a la iglesia, dañando el testimonio de la fe, dañando el Evangelio, para que yo, que estoy llamado a reconciliarme, procure un camino diferente. Y la Escritura, hermanos, es clara al respecto. Romanos capítulo 12, versículo 18, dice: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. En cuanto que dependa de ustedes. Si está en tus manos, hazlo. Si está en tus manos reconciliarte, hazlo. Pero si ya no depende de ti, entonces ya no es tu responsabilidad. Y debes orar y debes clamar al Señor para que la persona en cuestión pueda arrepentirse, pueda ver su error. Y si Dios le permite, que esa persona se arrepienta y pueda él o ella volver por la reconciliación. Pero no siempre sucede eso. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos estar firmes y vivir en armonía? ¿Cómo podemos recibir poder de Dios para tomar la iniciativa y reconciliarnos con otros? ¿Cómo? Y la respuesta es sencilla, hermanos, pero no es simple. La respuesta es sencilla y es que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en el Evangelio de Cristo. Si queremos recibir poder para reconciliarnos con nuestros hermanos, si queremos poder recibir gracia de parte de Dios, debemos poner nuestra fe en Cristo. Porque si ponemos nuestra mirada en Cristo y en su Evangelio, recibiremos poder para perdonar a otros. Recibiremos gracia para poder promover la armonía unos con otros. ¿Por qué?
Porque pensar en Cristo y pensar en el Evangelio significa pensar en todos los pecados que te han sido perdonados a ti. Cuando tú comienzas a ser consciente de todo lo que Cristo te ha perdonado, los millares y millares de pecados que has cometido contra Él, tú comienzas a recibir poder de Dios para poder extender ese perdón a otros. Cuando tú meditas en la gracia que te fue derramada en la cruz de Cristo por ti, y no solamente por ti, sino por el otro hermano, por la otra hermana, entonces tu corazón debería estar siendo moldeado, enternecido para comenzar un proceso de reconciliación. Porque el Evangelio nos recuerda, hermanos, que fuimos perdonados para perdonar. Fuimos reconciliados para reconciliarnos. Esposos, esposas, fuimos llamados a la reconciliación en Cristo. Hijos, fuimos llamados en la medida de lo posible a reconciliarnos con nuestros padres en Cristo. Hermanos, hermanas queridas, hemos sido llamados por Dios y nuestros pecados han sido borrados por Él para que promovamos la armonía dentro de esta iglesia. No la división, no la murmuración, no la envidia, no la exclusión, la armonía, la unidad. Pero no lo vamos a lograr por nuestra propia fuerza. Necesitamos mirar y meditar constantemente en cómo Cristo ha anulado el acta de nuestros pecados y nos ha dado su Espíritu para reconciliarnos con otros. No estás solo. Y de esa forma nosotros, hermanos, vamos a estar capacitados por Dios para promover y cuidar la armonía dentro de la iglesia. Déjenme terminar con una paráfrasis del texto que tenemos hoy por delante. Esto no lo saqué de ninguna versión, es una paráfrasis aplicada a nuestra realidad como iglesia. Dice: así que, hermanos míos, amados y añorados miembros de la Iglesia Bíblica Cristo Admirable, gozo y corona mía y del Señor, estén firmes en Cristo. Estén firmes en el Señor. Les ruego que aquellos que están distanciados, que puedan vivir en armonía en los términos del Señor. En verdad, amados líderes y servidores de Cristo, les ruego que ayuden a aquellos que están distanciados y que han colaborado con nosotros en el avance del Evangelio. Junto con sus pastores y los demás colaboradores que hay en esta iglesia y de cada miembro de esta iglesia cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Quiera el Señor, hermanos, darnos de su gracia para mostrar que estamos firmes en Cristo, somos maduros en Cristo, reconciliándonos en Cristo y promoviendo la armonía entre nosotros para la gloria de Dios